Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar una configuración astrológica fascinante. Una combinación que define personalidades que son al mismo tiempo golpe y caricia. Vamos a explorar la síntesis profunda entre el Sol en Leo, la Luna en Géminis y el ascendente en Capricornio. Estamos ante una persona que mezcla el hielo de la montaña, la brisa de la palabra y el fuego de la corona. Si conoces a alguien con esta carta natal o si vos mismo portás este diseño, hoy vas a descubrir los mecanismos ocultos detrás de su comportamiento y, sobre todo, vas a dar un paso fundamental para entender cómo tratar a este tipo de energía tan compleja. Empecemos por la esencia, el núcleo de la identidad, el Sol. En este caso, el Sol se encuentra en Leo, el signo de su propio domicilio. Esto nos habla de una necesidad vital de brillar, de ser visto y reconocido para sentirse pleno. Es una personalidad generosa, con una fuerza natural para proteger y defender lo que considera propio. El elemento fuego le otorga una energía vibrante, mientras que su modalidad fija le da la constancia necesaria para avanzar sin miedo hacia sus metas. Pero aquí aparece el primer gran misterio de esta tríada. Este Sol leonino no está en cualquier lugar, está en la casa 8. Esta es la casa de las profundidades, de lo tabú, de las crisis y la transformación. Si bien Leo quiere exteriorizarlo todo, la casa 8 le impone cierto resguardo, un velo de privacidad. Es un fuego que brilla en la oscuridad. El Sol en la 8 viene a mostrarnos qué partes de nosotros deben morir para dar espacio a lo nuevo. Es la valentía de Leo puesta al servicio de las crisis, ayudando a este individuo a sobrellevar momentos difíciles con una altura envidiable, tal vez con orgullo, pero siempre desde una fuerza transmutadora. Sin embargo, el riesgo aquí es la dependencia del aplauso. Si este Sol no se siente reconocido, Leo puede transmutar hacia una personalidad distante o frustrada. El aprendizaje es brillar para iluminar el camino de los demás, sin que su realización personal dependa exclusivamente de la validación externa. Pasemos ahora al mundo interior, al refugio de las emociones, la Luna. Aquí la Luna se posiciona en Géminis, lo que nos da una luna mental y sumamente comunicativa. Para esta persona, la seguridad emocional no nace del desborde sentimental, sino de la transmisión de información. Su refugio es saber qué está pasando. Puede parecer alguien distante, pero es simplemente porque su forma de procesar el afecto es a través de la comunicación precisa. Al encontrarse en la casa 6, esta emocionalidad intelectualizada se tiñe de un orden y una precisión extrema. No es una persona fría, es alguien que se siente seguro cuando puede organizar sus sentimientos de manera eficiente. Esta luna de aire es mutable y servicial, es alguien que abraza con la palabra. Su debilidad, claro está, es la dispersión. Necesita estímulo constante y disfruta, irónicamente, organizando el tráfico de información que circula por su mente. Pero, ¿cómo sale todo esto al mundo? ¿Cuál es la máscara que los demás ven primero? Aquí entra el ascendente en Capricornio. La Tierra llega para poner los pies en suelo firme, para enfriar el fuego del Sol y aterrizar el aire de la Luna. Capricornio aporta la estructura, la planificación estricta y una seriedad que funciona como el filtro final por el que deben pasar Leo y Géminis para manifestarse. Capricornio actúa aquí como un traductor sólido. Lo que era impulso y curiosidad hacia afuera se percibe como autoridad y respeto. Al estar en la casa 1, el yo se viste con esta armadura estructurada. Es una personalidad dominada por la ambición y una capacidad innata para gestionar proyectos a largo plazo. Desde el exterior se lo ve como alguien poco empático a primera vista, pero profundamente respetable y confiable. Para entender el equilibrio total de esta vida, debemos mirar los ejes angulares. En el eje 1-7 tenemos la oposición Capricornio-Cáncer. Cáncer aporta el agua que parecía faltar en la tríada. Es a través de la pareja y los socios que esta persona conecta con su emoción profunda y sus raíces. Al ser un eje cardinal,
Hay una energía de inicio muy fuerte para generar vínculos desde cero. Noten que Cáncer en la casa 7 busca a su regente, la Luna, que está en la casa 6. Esto marca una impronta de servicio devocional hacia sus relaciones más íntimas. Por otro lado, el eje de las casas 4 y 10 nos muestra a Aries y Libra. En sus raíces, en la privacidad de su hogar, arde el fuego impulsivo de Aries. Puertas adentro, hay intensidad y acción rápida. Sin embargo, esto se equilibra con Libra en la casa 10, donde su imagen profesional y pública se muestra amable, diplomática y sumamente estética. Es un equilibrio delicado entre una pasión interna volcánica y una imagen exterior muy trabajada y equilibrada. Incluso en la economía vemos algo único. Con Leo en la 8, su casa 2 cae en Acuario. Sus finanzas y su percepción del valor no son tradicionales. Es alguien que en lo material siempre va un paso adelante, incorporando tecnología e ideas disruptivas, buscando siempre un destino comunitario o un bien común. Esto se complementa con Sagitario en la casa 12, donde su espiritualidad es filosófica, dándole a la rutina diaria de Géminis una visión de largo plazo que satisface la ambición de Capricornio. En síntesis, estamos ante una persona que se ve estricta y rigurosa, pero que posee modales delicados y un interior de pasión que clama por ser reconocido. Es un líder que nació para guiar, con método y fuerza de inicio. Aunque le cueste demostrar afecto de forma convencional, su altruismo es innegable. Siempre está dispuesto a dar una mano al necesitado de manera práctica. Su gran desafío es la tensión entre el aburrimiento de su luna y la necesidad de atención de su sol. El fuego leonino quiere ser visto, pero la luna en Géminis se distrae rápido. Aquí es donde debe apelar a la disciplina de su ascendente en Capricornio. Debe tener cuidado de no perder la paciencia con personas de emociones desbordantes que le demanden la atención que él, secretamente, desea para sí mismo. Es, en definitiva, un arquitecto del espíritu, alguien hecho para liderar con dureza pero con justicia. Un constructor artista que crea para que todos disfruten, pero cuya obra invariablemente debe llevar su firma personal. Es el arquitecto que construye una casa para que sea un ejemplo de ingeniería y, al mismo tiempo, un hogar cálido. Hasta acá llegamos hoy con este análisis. Espero que esta descripción te ayude a entender mejor estas energías si las llevas con vos o si convives con ellas. Nos vemos en la próxima para seguir conociéndonos, porque al final del día, cada una de estas tríadas son historias humanas y entenderlas es entendernos un poquito más a nosotros mismos. Hasta la próxima.